¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora. Soy Lucía Pineda. Wow, gracias por vernos por www.ciennoticias.tv en toda la bolita del mundo. Me acompaña a esta hora Alexa Zamora. Ella es del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Gracias, Alexa, por estar disponible a esta hora porque vamos a hablar un poco de la reaparición de Daniel Ortega, lo que dijo, lo que no dijo. Y bueno, hasta mucha gente ya le ve pues el aspecto físico, lo miraron pues bastante maquillado en esa comparecencia que se estuvo programando desde las 2 de la tarde, después dijeron que era a las 4, después que a las 5 y después que a las 5:30, y que bueno, pues comenzó a las 5:30, acompañado Ortega con algunos de sus ministros, entre ellos la ministra de Salud, el secretario general del Ministerio de Salud, el doctor Carlos Sainz, el director de INS también, Roberto López, Ministerio de Hacienda, y bueno, y doña Rosario Murillo y otros funcionarios. Bienvenida, Alexa. Muchísimas gracias, Lucía, por haberme invitado. Bueno, nos llama la atención, ¿verdad? Ya está ya la nota de 100% Noticias. Un Ortega maquillado, minimizó la pandemia y no anunció ninguna medida de alivio. ¿Cómo lo observaste vos al análisis haces de esta comparecencia de Ortega 34 días después de estar ausente prácticamente, 34 días de ausencia? Yo creo, Lucía, que es sumamente preocupante, nos debe preocupar cuál fue la postura que adoptó hoy Ortega. Pareciera que su aparición pública no fue para hacer lo que normalmente hace un jefe de Estado, que es hacerse responsable y ponerse a la cabeza de las medidas que tienen que tomar en torno a un contexto de potencial contagio y de potencial expansión de la pandemia. Si no, pareciera que más bien es como una fe de vida. Miren, estoy, sigo vivo. Más allá de si está maquillado o no está maquillado, un discurso sumamente retórico, ausente de datos, ausente de orientaciones para los ciudadanos de este país, ausente de medidas específicas que esté tomando el gobierno de Nicaragua para hacer frente a esta pandemia u orientaciones incluso de medidas preventivas. Hay varias cosas que son incluso contradictorias. Vos ves a un Ortega que critica el gasto público de países extranjeros en armamentos y decir que las armas son para matar, creo que lo dijo como unas 10 veces, pero tenemos que Nicaragua de 2008 a 2018 el gasto militar se había incrementado de 4.5 millones a 83.3 millones de dólares. Imagínate, partamos desde ahí. Viene cifra, si vos lees, dijo que había 1.237 muertos, solo uno por coronavirus. Comenzó a leer un desagregado, pero en ningún momento mencionó los casos de deceso por neumonía típica. Mencionaba el uso de respiraderos, me imagino que se habrá querido referir a los respiradores. No dicen número de respiradores, no dicen número de camas, no hay número de unidades de cuidado intensivo. Llama muchísimo la atención cómo se enfoca en cómo ha golpeado la pandemia a nivel internacional, incluso a las grandes potencias económicas, que eso es un dato irrefutable que ha golpeado, pero hace como una minimización del impacto que este pueda tener en Nicaragua. Otra cuestión que me llamó poderosamente la atención es que repetía reiteradamente el ingreso de casos a Nicaragua, pero no hablaba de cómo estos casos se están registrando. Ayer lo decíamos en la entrevista, Lucía, que el MINSA solo ha dicho que 3 casos registrados, mientras que Ortega asegura y aseguró muchas veces durante la conferencia de prensa que hay de 3 ingresados al país. Incluso eran casos que según él no podían ser tratados ni siquiera en esto. Yo creo que esta conferencia tiene de esa tendencia que hay a jugar la inteligencia de la gente, pero sí le falló en algunos momentos, digamos, su línea retórica. En algún momento él dijo que había suficientes unidades de cuidado intensivo y de respiradores para atender a la gente,
Y vos ves que él hizo una breve pausa y dice, siempre y cuando mantenga, y corta. Porque en efecto, si se mantuviera esta curva de contagio, podríamos decir que por un tiempo prudencial el sistema de salud de Nicaragua estaría preparado tal vez para atender los primeros casos que lleguen o registren de manera masiva. Y vos ves incluso hasta Rosario lo corrigió cuando él estaba dando estos datos. Pero más allá de todas estas inconsistencias en términos de discurso, en términos de datos falsos, habló de hospitales quemados en 2018, yo personalmente, y no tengo ningún dato de ningún hospital quemado a nivel nacional, yo lo desconozco totalmente, yo estaba aquí en 2018. Pero por otro lado tenemos que hablar también de cifras de no habla de los 83, de los 88,000 exiliados que al 9 de octubre de 2019 mencionaba la CIDH. Pero como dije, más allá de todas estas inconsistencias y todos estos falseos en el discurso, toda esta falsa retórica, preocupa seriamente, Lucía, de que Ortega no está tomando en serio, como ya prevíamos, sus responsabilidades como jefe de Estado. No está dando cifras a la ciudadanía, no está dando orientaciones a la ciudadanía y parece desconocer las medidas que el propio gobierno ha orientado de manera pública y de manera masiva en sus redes, como son asistir a lugares donde hay grandes aglomeraciones de personas, un Ortega desconectado de la realidad, en el sentido de, imagínate decir que la policía va a detener, creo que lo quiso dar a entender, que iba a detener el virus, que así iban a resguardar a las personas. Creo que incluso en ningún país del mundo la policía ha dejado de trabajar, es uno de la población que está de manera muy activa, incluso manteniendo, garantizando de que la ciudadanía acate las orientaciones que los jefes de Estado han girado en torno. No hay dirección en contra de la, con respecto al sistema de salud, no hay dirección con respecto a medidas económicas, no hay dirección en ningún sentido. Esto es pues algo que ya esperábamos, otro discurso retórico que fue aprovechado para, de manera, yo digo, un poco perversa, quererle hacer ver a la población de que esta es una enfermedad de superpotencia que no llega a los países en vía de desarrollo. Yo lo considero y lo evalúo como pues lo que es un discurso altamente irresponsable y carente de ningún sentido. Bueno, cuando comienza a enumerar las enfermedades y los decesos en los que ha habido en Nicaragua en estos últimos meses, tenés de alguna manera analizar como que quiere minimizar el coronavirus. Las muertes solo uno es por coronavirus. Esa es la impresión, sí, Alexa. Esa es la impresión, pero más allá de eso, vos viste que en los últimos días el MINSA dio datos de muertes por neumonías atípicas. Y yo no creo que Ortega haya sufrido un olvido. Yo creo que esto fue intencional, no haberlo manejado, o sea, no haber publicado, no haber dicho tantas personas murieron por neumonía típica, porque eso genera suspicacia. Me preocupa porque, ponele, Lucía, que en el mejor de los escenarios no tenemos la cantidad y el volumen de muertes que tienen otros países, pues porque no es algo imposible. Pero es como querer ensalzar su gestión y decir, porque yo estoy haciendo no sé qué cosa, porque incluso no mencionó ninguna medida. Aquí en Nicaragua mencionó específicamente, hemos controlado el ritmo y hemos logrado manejar el ritmo porque no hemos salido como en estampida. Pero no hay ni siquiera un dato sustancial cuando menciona la cantidad de muertos. Con todo esto, ¿verdad? Dice que el sistema de salud está totalmente preparado, habló de los hospitales y bueno, y también mencionó el episodio del 2018, del cual pues muchos se quedan sorprendidos porque no hay registro de destrucción de hospitales ni de materiales, o sea, una gran destrucción, no hay, más bien lo que hubo es que en los hospitales no se atendieron a los heridos, ya se les negó la asistencia de salud a los heridos. Que el país prácticamente está dando al 100% con todos los, hasta mencionó el interferón,
ya hasta con medicamentos, sí, equipado, o sea, se continuó vendiendo pues esa idea de que con los recursos de infraestructura y médicos y de medicina pues se va a controlar el coronavirus, pues, y que la gente siga normal en sus actividades. incluso es preocupante que vos ves que él mismo se contradice en su discurso, porque comienza a decir, cuando va a esta parte, de que aún con los limitados recursos que tenemos, pero de un momento corta lo de los limitados recursos y comienza a decir, bueno, que tenemos interferón, que tenemos unidades de cuidado intensivo, en todos lados dice que hay unidades de cuidado intensivo, pues en mi ciudad conozco el pabellón de cuidados intensivos y pues es muy limitado el acceso, y así como en muchas otras ciudades. Yo creo que es una irresponsabilidad, incluso el tema este del interferón, porque el interferón no es un medicamento nuevo, el interferón no es una cura para el COVID-19, el interferón es un medicamento que sirve en efecto para mejorar las defensas de Bueno, se le congeló un poco la llamada a Alexa. Te escuchamos, Alexa, que la tenemos, Alexa de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que se está analizando pues esta comparecencia que hace Daniel Ortega. Está un poco, ¿verdad?, congelada la imagen, pero sí lo que mencionaba pues el dictador, de que hablaba incluso hasta de paz, de que las potencias del mundo en estos momentos deberían de ver este mensaje hasta de Dios, señala él, que es un momento en que se produzcan cambios en el mundo, que esto es una señal de Dios, que nos está diciendo, ustedes van por mal camino, gastando miles y miles de bombas, alianzas militares. Bueno, y dice que está bien tener el resguardo de la frontera, el tema de la soberanía. Y se señalaba pues eso, pero le mandaba prácticamente, vamos a tratar de recuperar a Alexa, le mandaba pues ese mensaje directa a países pues que tienen pues que son grandes potencias militares en el mundo, aunque no dijo pues Estados Unidos, pero bueno, llamó incluso pues a la paz. Mencionaba que precisamente eso, porque manda, dice, una señal, dice Dios, para darles otra oportunidad de hacer un cambio para la paz, cuando aquí en Nicaragua todo el mundo sabemos que el régimen, cuando habla de paz, esto significa guerra, y esa paz de que ha hablado pues en discurso ha sido sinónimo de guerra hacia el pueblo de Nicaragua. En el 2018 hasta la fecha todavía hay personas que están en prisión, hay perseguidos, habló de los migrantes, y cuando Nicaragua pues ha tenido una gran exiliado, más de 100,000, ¿verdad? Solo en Costa Rica, y hay pues en otras partes del mundo. Precisamente pues eso se contradice, es la doble moral, el doble discurso que ha mantenido pues el dictador. Alexa, te tenemos nuevamente. Sí, estaba hablando pues, problemas técnicos. Un poco sobre esto de Ortega, que le hacía incluso hasta ya paz, o sea, que las potencias militares tienen que ver en este momento ese mensaje de Dios, que lo llama a cambiar, pero bueno, vos sabés que en Nicaragua pues hay un pueblo que ha estado reprimido, entonces políticos, ¿qué autoridad moral tiene Daniel Ortega para hacer este llamado a paz cuando le ha hecho la guerra a su propio pueblo en Nicaragua? Y también, como te dije, muchísima retórica, viene y al final un discurso demagógico de no, ya dejen de invertir en tanques, dejen de invertir en esto, inviertan en hospitales. Y cuando tenés un gobierno que recientemente, en vez de fortalecer el sistema de salud pública, está invirtiendo en tanques, está invirtiendo en equipamiento militar.
no sé, no, yo realmente en lo personal no le encuentro sentido. Preocupante que no haya brindado medidas de alivio a la población, sobre todo a los más vulnerables. Mira, que sin empleo, gente no que, o solamente sea, eso. prácticamente vamos a seguir igual, el mismo discurso, no hay sin distanciamiento. Mira, más allá Sí, te de escucho. las medidas de no alivio, pues una ausencia total de medidas. No, y habla de protocolos de salud, tenías ahí al ministro de salud y pues no dijo, miren, estos son las cuestiones que están, o sea, yo hablo de responsabilidad con los ciudadanos. Mi responsabilidad como jefe de Estado, incluso para no generar histeria innecesaria, que ha sido el discurso del gobierno. ¿Qué vengo y hago yo? Yo digo, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esta es la situación real con datos reales. Nuestra situación económica, hace 2 días leí, la economía de Nicaragua se contrajo un 4,3%. Bueno, lo que vamos a hacer es esto y esto y esto y esto. Estamos viendo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público esto, con el Ministerio de Industria y Fomento tales y tales medidas. Ya tenemos ubicado el desagregado demográfico de cuál es la parte más vulnerable en términos de microeconomía y macroeconomía, y esto es lo que vamos a hacer. Ausencia total, o sea, no, dicen, bueno, les afecta a los grandes mercados y que no sé qué, y de repente se queda, pero vos, y te quiere decir como que esto no nos afecta. Yo realmente carezco de términos para calificar el tipo de intervención que tuvo Ortega hoy, más que para decir, bueno, mírenme, estamos haciendo una buena gestión, pero no damos un informe de gestión, solo mírenme que estoy apareciendo en la tele. Yo lo siento así. Como, o sea, dio fe de que estaba vivo con solo aparecer. Sí, sí. Y yo creo que también tiene mucho que ver con el análisis que estábamos haciendo ayer, ¿te acordás con Violeta Granera? Que es lo que pasa cuando un presidente se ausenta por determinada cantidad de tiempo. Yo creo que responde mucho a esa exigencia de... Exacto, responde mucho a esa exigencia del público en general, seas oposición o seas oposición, de querer saber dónde está el jefe de Estado. Pero evidentemente queda muy por debajo de sus responsabilidades la aparición pública que hizo hoy. ¿Qué es lo que Ortega no dijo y tenía que decir? Bueno, decir, el gobierno de Nicaragua está tomando tales y tales y tales y tales medidas en este contexto donde la curva de contagio se está comportando de esta manera. El Ministerio de Salud tiene este protocolo para atender X cantidad de casos ante esta situación. Si esta situación cambia, empeora o mejora, por decirlo así, de él podríamos esperar cualquier cosa. Se va a tomar tal y tal y tal medida. No estamos tomando tal y tal medida económica porque la situación es esta, pero si muta a este otro escenario, vamos a tomar tales y tales medidas. Incluso vio de forma casi intencional hablar de los protocolos a nivel internacional o incluso a nivel regional, porque en una publicación que hizo el Sistema de Integración Centroamericana hace ya un par de semanas, creo, Nicaragua era el único país que no estaba atendiendo todas y cada una de las medidas que se dictaminaron por parte del protocolo de manejo regional de COVID. Es el tipo de cosas que evitó decir y que cualquier jefe de Estado responsable hubiera dicho. Como te dije, una aparición pública llena de mucha retórica, pero muy poca claridad y muy irresponsable, muy por debajo de lo que se espera de un jefe de Estado. Mira el comentario de Monseñor Silvio Báez en Nicaragua. Discurso evasivo, e irresponsable. Así lo calificó Monseñor Silvio Báez. Alexa. Sí, es que no, yo creo que no hay otros calificativos para describirlo.
Y eso nos tiene que hacer el llamado a nosotros los nicaragüenses, que mientras vos tenés un gobierno ausente y responsable, el llamado es a que todos seamos ciudadanos activos y responsables con nuestra salud, porque ya vimos que pues básicamente al gobierno no le interesa mucho ni informar a la población, ni que estén claros de los protocolos de actuación en esta situación. Y voy un poco más allá, que también ves una disasociación entre la realidad que se vive en casa presidencial versus la que sale de casa presidencial, que es hacer llamado a actividades con grandes aglomeraciones de personas, a dar indicaciones en los centros de atención médica a que los médicos y enfermeras no utilicen los mecanismos o los métodos de bioseguridad para no generar histeria, y creo que es algo totalmente contradictorio, porque si vos lo que querés es evitar la histeria por los fake news o por datos inexactos, vos venís y como gobierno responsable dentro del marco de tus funciones lo que da es precisamente datos contundentes, líneas claras para que la gente pueda tener un margen de confianza, lo cual también te dice mucho del nivel de confianza que tiene la población en general acerca de la información pública que se genera a través de las instituciones estatales. Tengo también otros comentarios. La colega Robert está comentando, no hay que preocuparse, dice, ya andan los memes, Alexa, no hay que preocuparse porque hay en Nicaragua suficientes respiraderos. Incluso doña Rosario lo tuvo que corregir. Tengo a Dora María Telles. En estos momentos, Alexa, estoy ahorita en Zamora, Dora María Telles, ministra de Salud. Dora María, ¿qué dijo y qué es lo que no dijo Daniel Ortega? ¿Cómo analizar esta comparecencia luego de 34 días de ausencia? Bueno, Ortega salió de su escondite en primer lugar para mostrarse, ¿verdad? Para mostrar que estaba vivo, pues, porque ya sus propios seguidores estaban muy deprimidos con la idea de que podía estar muerto, muy grave, pues, ¿verdad? Pero lo primero que hizo fue mostrarse y demostrarle al pueblo nicaragüense que Ortega estaba escondido protegiéndose. Ahora, ¿qué es lo que dijo? Bueno, se dedicó a ver la ley en el ojo ajeno, ¿verdad? A pontificar sobre la paz mundial, el armamentismo, sin ver sus propios problemas. Ortega ha tenido a este país sometido a represión a sangre y fuego durante 2 años. A sangre y fuego, a punta de represión, a punta de paramilitares, a punta de pliegues policiales enormes, carísimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no dijo? Bueno, Ortega tampoco digo nada de lo que los nicaragüenses estamos enfrentando hoy. En realidad, el Ortega que vimos ahí está totalmente desconectado de la realidad. Parece que se informa solamente por la televisión y solamente ve noticias internacionales, porque parece que no se ha dado cuenta de que hay centenares de pequeñas y medianas empresas que cerraron en Nicaragua por la crisis de la pandemia del coronavirus. No se ha percatado de que hay decenas de miles de trabajadores de la zona franca que ya salieron al desempleo sin salario con el visto bueno del Ministerio del Trabajo, o sea, con su visto bueno, y que son personas que salen en el peor momento sin dinero a la calle. Y Ortega al decir ahí fue que los nicaragüenses estamos bien, que aquí no está pasando nada, que es el único país del mundo donde no pasa nada, que solo hay un muerto, ¿verdad? Y que pues no hay que preocuparse de nada, que todo está caminando bien, ¿verdad? Es decir, lo que vimos ahí es, digamos, la confirmación de que la actuación del régimen no es una actuación tonta, sino una actuación deliberada. Ellos han estado siendo negligentes deliberadamente. Han tenido una actuación de propagación del contagio deliberadamente. Están dejando que las empresas y los trabajadores y trabajadoras paguen costos enormes y la paguen costos enormes deliberadamente, ¿verdad? Simplemente creen y pues todo va a caminar conforme ellos dibujan su realidad alternativa. Lo que vimos ahí es una pareja de dictadores que salen de su estado contar sobre de fantasía, que hay unidades de cuidado intensivo por todos lados, que tienen los inventarios más grandes de medicamentos del mundo, pero la verdad es que
los trabajadores de salud no tienen mascarillas, no tienen guantes, ¿verdad? Hoy estaban recibiendo unas mascarillas, pero la realidad del personal de salud es que no tiene protección, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero pues vimos ahí un Ortega, digamos, vetusto, en el sentido de que está completamente, totalmente separado de la realidad, pero completamente, ¿verdad? Y pues ya los nicaragüenses hemos estado claros de que tenemos que batirnos por nuestros propios medios, pues. El hecho de que esté mencionando que del 11 de marzo al 15 de abril de casos de decesos, causas de decesos en Nicaragua, son 1.237, ¿verdad? En total de nicaragüenses que han muerto, sí, pero solo uno coronavirus. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir, Lucía, es de que él está ahí ratificando que el MINSA debe seguir mintiendo, porque el MINSA está mintiendo. Yo te voy a decir, ellos no han hablado de 9 casos, hablan un fallecido, 2 de alta, 3 de más hablan, 6, y los otros 3, que nunca son, el régimen no dice si están de alta, ni dice cierto. ¿Por qué va a dejar 3 personas que ya habían notificado sin ningún seguimiento? Entonces, uno lo que ve ahí es unas cifras del Ministerio de Salud que son unas cifras falsas. Pero fíjate que Ortega se preocupó mucho de llevar esa lista, pero no llevó cuántas pruebas han hecho, cuántas pruebas para detectar coronavirus han hecho entre los nicaragüenses. De las 26,000 pruebas que les dio el BESIE, cuántas han estado, cuáles son las pruebas que van a hacer, las cosas que hace pues un gobernante responsable. Nosotros sabemos que este es un dictador negligente y criminal, las dos cosas, ¿verdad? Pero bueno, lo que llevó ahí Ortega es a decir, el MINSA miente y miente con mi autorización, ¿verdad? Miente al decir que estamos completamente preparados y miente con mi autorización. Eso es lo que básicamente quiso decir con eso, pues, ¿verdad? Cuando habla de que el país no se puede paralizar, el tema de los militares, los policías, los campesinos, que no hay que salir como en los estadios, en estampida, que si el país se paraliza, el país se muere. ¿Cómo lo analiza esto? Fíjate que él, pues lo que tenés ahí, como te digo, es un dictador completamente soberbio, que dice que todos los gobernantes del mundo salieron en estampida, ¿verdad? Y yo te voy a decir una cosa, todos los pueblos del mundo agradecen que los gobernantes del mundo hayan reaccionado temprano, y agradece cuando no han reaccionado temprano. Las críticas son por no haber reaccionado temprano, porque hay muertos de por medio. Entonces Ortega se considera el único consagrado y milagroso líder del mundo que no salió en estampida, porque es un irresponsable. Y los campesinos, claro que no se van, pero tampoco pueden vender. ¿O que acaso los productores de café, entre ellos los campesinos, pueden seguir exportando café cómodamente? No, porque hay una pandemia, hay una epidemia en todo el mundo. Hay un problema económico en el mundo que afecta gravemente a Nicaragua. El país está paralizándose por efecto de la crisis económica mundial, pero Ortega no se da cuenta. ¿No se habrá dado cuenta de que se paraliza en la zona franca? ¿Quién la paralizó en la zona franca? ¿Un decreto? No, se paralizan porque no hay mercado, porque no hay suministro. Se paralizó el turismo. ¿Por qué se paralizó el turismo? A pesar de que mantuvieron abierta la frontera. Porque se ha paralizado la economía mundial. Entonces la economía de agua no está en una isla. Lo que pasa es que Ortega no sabe nada de eso, ni quiere saberlo, ¿verdad? Y obviamente nos viene a dar esa explicación para que el gobierno pues no va a tomar ninguna medida. Van a ser obligados a ir a clase de nuevo, que los empleados públicos van a ser obligados a ir a trabajar en cualquier condición, y también está diciéndole a los policías y a los soldados que no van a tomar ninguna medida de protección para ellos. Eso es lo que le está diciendo. A la hora que comiencen aquí a contagiarse policías y soldados, pues ya saben a quién reclamarle la cuenta, ¿verdad? El tema de esto, que él dice, ¿verdad? Que esto es una señal de Dios para prácticamente las grandes potencias militares en el mundo,
que vean y que produzcan cambios, y llamó pues a la paz, criticó los grandes armamentos. Bueno, y aquí en Nicaragua se han comprado hasta 80 millones de dólares pues, en nuevos tanques. ¿Cómo ves esta dualidad de Ortega? O sea, se está cuestionando el mismo con todas estas que dan para afuera, pero le caen para adentro. Así es, porque él pagó paramilitares, armó paramilitares, ha ampliado la policía, ha pagado más policía, ha financiado un ejército que al final de cuentas no nos ha servido para nada, ha pagado 80 millones de dólares en tanques de guerra, en un país en donde los tanques de guerra no sirven para nada, pero para nada, ¿verdad? Y esos 80 millones de dólares perfectamente hubieran podido ser hechos en unidades de salud, en hospitales, pagado mejor al personal de salud y además que tuvieran ahora equipos de protección. Pero pues, digamos, ese Ortega que dice que este es un castigo de Dios, lo dice por una razón muy simple, Lucía. Él quiere que aceptemos que Dios castiga con enfermedad y que entonces hay que tener resignación. El castigo de Dios, entonces no se puede hacer nada. Y como no se puede hacer nada, entonces el brazo quiere que lo mencionemos pues a título de que es castigo de Dios. Eso te voy a decir, es una estafa, quiere estafarnos, ¿verdad? Manipulando la fe de la mayoría de los nicaragüenses. Quiere que la inmensa mayoría de los nicaragüenses, y los nicaragüenses más pobres, crean que es un castigo de Dios y que entonces si se muere la abuelita o se muere el abuelito es porque Dios nos castigó, o si se muere un niño porque Dios nos castigó, o si se muere un amigo, o si se muere mi mamá, o si se muere mi hermano, es porque Dios nos castigó. Y entonces no es porque el gobierno fue irresponsable de no actuar a la hora que tenía que actuar, es lo que quiere lavarse las manos y echarle la carga a Dios y que nosotros tengamos resignación. Ese es su juego, ¿verdad? Es una manipulación, porque Ortega es un manipulador, ¿verdad? Él es un dictador manipulador que cree que puede jugar con lo que pensamos los nicaragüenses. ¿Qué le queda al pueblo de Nicaragua ante esta comparecencia que hizo, que dejó pues mucho que desear? No hay medida, todo el país seguiría bajo la normalidad en tiempos de COVID. Yo creo que lo que nos queda por hacer es lo que hemos estado haciendo, cuidarnos nosotros mismos, tejer una red de solidaridad entre los nicaragüenses, protegernos entre todos y actuar. Unos que se pueden quedar en su casa, se quedan en su casa. Los que tienen una pulpería, protegen su pulpería, como lo han hecho pulperías en Nicaragua con su plástico. Los que tienen protegen el negocio limpiando con agua y con cloro diluido en agua. Esas son las cosas que tenemos que hacer, proteger a las personas que están enfermas o que tienen enfermedades crónicas, que ya son mayores, ¿verdad? Cuidar a los niños y a las niñas, no estar en amotetamientos, no ir a aglomeraciones, dejar de ir a esos eventos que hacen estos Ortega Murillo, ¿verdad? Para contagiar a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, es protegernos entre nosotros y establecer una red de solidaridad entre todos, ¿verdad? Que es una red de solidaridad en la cual todos tenemos el compromiso de hacer algo para que todos estemos mejor, ¿verdad? Y para que podamos enfrentar esta epidemia en las condiciones más la posibilidad. Claro que no contamos con las instituciones del Estado. Hay un MINSA que miente, que no dice la verdad, que no explica, que no es transparente. El único Ministerio de Salud en el mundo que no tiene una página para informar la situación del coronavirus y del COVID-19, el único en el mundo, ¿verdad? En toda parte del mundo existe información. Aquí no hay información, es desinformación. Sí, ya sabemos que no podemos tener confianza en una institución cuyos funcionarios principales mienten de la manera más absolutamente cínica todos los días. Muchas gracias, Dora María, por tu intervención. Muchas gracias. Buenas noches. Era Dora María Tella, ¿verdad? Hablando pues un poco sobre, analizando este discurso de Daniel Ortega, que es una intervención de aproximadamente unos
25, 30 minutos que tuvo de duración. Estoy acá también con Alexa Zamora. Alexa Zamora, que es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, hablando sobre esto de Ortega Murillo, que básicamente pues dejó mucho que desear, muchos comentarios en las redes sociales. Monseñor Silvio Báez, el discurso evasivo, falaz, irresponsable. La colega Tiffany Robert ya hizo el meme. No hay que preocuparse porque hay suficientes respiraderos, dijo Ortega. Y varios allí, pues, colegas y gente que está analizando, pues, y el discurso pues, de Ortega, la intervención de Ortega esta noche, luego de 34 días de ausencia. ¿Tenemos siempre a Alexa? Sí. Pues sí, es que nada más que agregar en ese sentido, Alexa, creo escucho, que... sí. Sí, hoy ya sabes estos gajes del internet. No, yo pues creo que esto fue bastante evidente, que como mencionaba Dora María, fue más que todo una aparición pública para desmentir algunos de los mitos que ya circulaban en redes acerca de su deceso o alguna enfermedad que lo tenía postrado en cama, pero no superó, digamos, nada más allá de aquello. Yo creo que no podíamos esperar mucho más con un gobierno o un jefe de Estado que ha demostrado no solamente en los últimos meses, sino en el último año, en el último año, de que sus prioridades no están en asumir los roles que un jefe de Estado tiene como responsabilidad: la opacidad en acceso a la información, manipulación de datos e información pública, falta de dirección en todo sentido, incluso como decía Dora María, el Ministerio de Salud es el único que no tiene un portal informativo al respecto, y pues un Ortega del que no podemos esperar en este momento nada. Bueno, muchas gracias Alexa por estar acá con nosotros, después de pues, dar luces, ¿verdad? A la gente más allá de esta intervención de Ortega y pues analizarlo pues punto por punto. Mucha mentira y que no siempre se cae pues en la misma normalidad. Rosario Murillo, minimizar el impacto del COVID. Estamos súper preparados con los las mejores medicinas. Aquí está el interferón, la medicina, o sea, el mismo discurso que han mantenido frente de manipulación y engaño a el pueblo de Nicaragua. Solo para terminar, Alexa, ¿qué le queda entonces ante esta que ya solo mensaje responsable y de cero medidas de alivio de Daniel Ortega? ¿Qué le queda al pueblo de Nicaragua? Bueno, yo creo que lo único que yo podría rescatar de todo la barbaridad que dijo Ortega es que es tiempo de unirnos. Igual como lo hicimos en 2018, de manera autoconvocada, solidaria, entre las personas de los barrios, las comunidades, los departamentos y los municipios, tejer estas redes de solidaridad, porque los nicaragüenses hemos demostrado en múltiples ocasiones que podemos hacer frente a cualquier situación siempre y cuando estemos debidamente organizados. Esto se trata nuevamente de solidaridad, pero también de organización y más organización. Reiterar el llamado que hicimos el día de ayer a todas aquellas personas, organizaciones y diferentes iniciativas que están orientadas a tejer esta red de solidaridad para dar respuesta a esta situación de coronavirus, pues a juntar estos esfuerzos a través de todos y cada uno de los canales que nosotros como nicaragüenses podamos desarrollar. También hacer muchísimo énfasis de que una situación de salud pública no es una situación partidaria,
sino es una situación que nos llama a todos y cada uno de los nicaragüenses a ser responsables con nuestra salud, ya que quienes deberían estar respondiendo por ello no lo van a hacer. Bueno, agradecer a Alexa Zamora por estar con nosotros. Gracias, Alexa. Puedes seguir la gente comentando en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, de YouTube también. La gente, pues hay más de 1000 comentarios solo en el Facebook de 100% Noticias. Esta entrevista, pues ha sido compartida más de 400 veces solo en este momento. Y el tema, pues está dando de mucho de qué hablar de esta. Aquí estoy vivo, prácticamente, eso es lo que llego a decir. Daniel Ortega, después de 34 días de desaparición, pero con ritmo que ha llevado el tema de la emergencia Rosario Murillo, minimizar, y no hay ningún tipo de medidas de alivio. No se dijo cuántas pruebas se han hecho en todos estos meses de coronavirus, ¿verdad? Desde que se reportó el primer caso en Nicaragua hasta la fecha. Muchas gracias, Alexa. Muchísimas gracias, Lucía, por haberme invitado. Muchas gracias también a ustedes que están conectados con 100% Noticias. Visiten nuestra página web www.ciennoticias.tv, nuestro YouTube. Recuerde que es el canal del pueblo, que se suscriba.